Let's delve into an analysis of Corinthians chapter 5, verse 12. El quinto capítulo de la primera carta a los Corintios, Corintios capítulo 5, versículo 12 dice: «Porque ¿qué tengo yo que juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro?» Al decir que tengo yo que juzgar a los de afuera, Pablo está subrayando que la Iglesia no debe asumir el papel de juez sobre el comportamiento moral de aquellos que no conocen a Cristo. El juicio sobre los que están fuera de la comunidad no es su responsabilidad, ya que cada persona ante Dios responde por sus propias acciones. Este planteamiento invita a la reflexión sobre la naturaleza del juicio en la vida cristiana. Los creyentes son llamados a discernir y evaluar las acciones dentro de su comunidad, pero esto no implica condenar a quienes están fuera de ella. La Iglesia debe centrarse en vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y ser un testimonio de la gracia de Dios, en lugar de criticar o juzgar a aquellos que no comparten su fe. Pablo continúa con la afirmación: ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro?, que señala la responsabilidad de la comunidad cristiana de evaluar los comportamientos y actitudes de sus miembros. Este tipo de juicio no se trata de una condena, sino de una evaluación que busca la restauración y el crecimiento espiritual. La Iglesia tiene el deber de cuidar de su propia salud espiritual y de ayudar a sus miembros a vivir de acuerdo con los estándares que Cristo ha establecido. Este versículo también nos lleva a considerar la importancia de la rendición de cuentas dentro de la comunidad de fe. La disciplina y el juicio dentro de la Iglesia deben estar motivados por el amor y el deseo de restaurar a los que han caído en pecado. La corrección puede ser difícil, pero es esencial para el bienestar espiritual de la comunidad. Cuando los creyentes se apoyan mutuamente y se animan a vivir en santidad, están cumpliendo con su responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo. Además, la enseñanza de Pablo nos recuerda que el juicio en la Iglesia debe ser hecho con humildad y autocuestionamiento. En Mateo, se nos instruye a quitar la viga de nuestro propio ojo antes de intentar sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Esto implica que al juzgar las acciones de otros, los creyentes deben estar siempre dispuestos a examinar sus propias vidas y asegurarse de que están viviendo en conformidad con la voluntad de Dios. La pregunta de Pablo también resalta la necesidad de discernimiento en la vida de la Iglesia. No todos los comportamientos son iguales, y es importante que la comunidad sea capaz de distinguir entre aquellos que están luchando con el pecado y aquellos que están viviendo en desobediencia abierta y sin arrepentimiento. Esta capacidad de discernimiento es crucial para saber cuándo y cómo aplicar la disciplina y la corrección. Finalmente, Corintios capítulo 5 versículo 12 nos desafía a examinar nuestra propia actitud hacia el juicio y la corrección dentro de la comunidad de fe. ¿Estamos dispuestos a juzgar con justicia y amor a nuestros hermanos y hermanas en Cristo? ¿Estamos listos para asumir la responsabilidad de cuidar de nuestra comunidad y ayudar a otros a crecer en su fe? Este versículo nos recuerda que la vida en comunidad implica una responsabilidad mutua y que debemos ser proactivos en nuestra búsqueda de la santidad. En resumen, Corintios capítulo 5 versículo 12 establece una distinción clara entre el juicio hacia los que están dentro de la comunidad de fe y aquellos que están fuera. Pablo invita a la Iglesia a enfocarse en su responsabilidad de corregir y juzgar a sus propios miembros, no con una actitud de condenación, sino con un deseo de restauración y crecimiento espiritual. Este versículo nos anima a ser conscientes de nuestras propias vidas, a practicar la rendición de cuentas y a vivir en una comunidad que se apoya mutuamente en su caminar con Cristo. Al hacerlo, podemos reflejar el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas y en nuestra comunidad.